¿A cuánto le bendijo Dios? Si usted es una persona religiosa, no se va a sentir cómodo en esta iglesia. Pero si es una persona de reino que vive con libertad, seguramente usted va a disfrutar de todas las bendiciones de Dios. ¿Amén? ¿Cuánta gente hay de reino aquí? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no saluda a la gente que hay a su lado? La bendice, bendígala. Tiene el poder para bendecirle. Dile, te bendigo, qué bueno que estés aquí. Dios nos va a bendecir y Dios nos va a hablar. Ahora sí quiero que hagan algo. Si ya les saludó, quiero que solo se queden ahí en pie la gente que está encargada de lo que es la tecnología y la emisión. Todo el mundo se sienta tranquilo, porque hoy es un tema tan comprometido y es un tema tan necesario. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Es un tema de vital importancia. De esto depende, ¿me están escuchando? De esto depende que su vida en la tierra sea una vida llena de libertad, de propósito, de satisfacción, de felicidad, o todo lo contrario. Así que Satanás va a hacer 1000 cosas para que usted se distraiga, para que no preste atención, y si la presta, le quite importancia, no va conmigo, yo no tengo nada, así que yo no voy a entrar ahí. Y si usted no entra en la liberación, no entra en la fe de lo que Dios le está hablando y se lo aplica, usted puede ir a 1000 seminarios de liberación, de sanidad interior y de lo que quiera. Si no le baja la revelación, si no lo hace propio y hay un cambio de mentalidad, no le va a pasar nada. Y quiero que me escuches, tan importante este mensaje que yo voy a dedicar aproximadamente los primeros 15 minutos. Solamente he estado investigando acerca de las maldiciones generacionales y voy a dedicar 15 minutos a leer algunos escritos de la gente más prominente que hay en la tierra, de los que estudian la psicología, los que estudian la psicogenealogía, que es una rama nueva de la psicología, y qué dicen ellos acerca de todo esto. Así que yo le voy a pedir que tenga paciencia. Los primeros 15 minutos solo le voy a dar información. Los otros 15 minutos después le voy a dar impartición, le voy a hablar de la palabra, le voy a hablar qué es a la luz de la Biblia todo lo que la ciencia dice hoy. Amén. Así que esté tranquilo. Quiero que haga algo conmigo, ya comienzo a predicar. Ahora sí, dígale al que esté a su lado, no quiero que me robes nada de lo que Dios tiene para mí. Así que no me distraigas. Denle un aplauso fuerte a Dios por eso. Quiero que me pongan la imagen de esa señora, de esa profesora. Mire, la huella de nuestros antepasados, investigación en la psicogenealogía clínica. Y después vamos a hablar de todo lo que es eso. Quiero que pongan ahí, no sé si pueden ver la imagen, con las letras se ve poco, pero bueno, no creo que la vean por aquí. ¿Ok? Vamos a hablar de quién es. El apellido es muy difícil de pronunciar para mí, lo voy a hacer como sé. Por eso la vamos a llamar la profesora Annie Anecin Schukenberger. Pero lo vamos a llamar la profesora Annie, porque ese es su nombre. Quiero que ponga las letras y le voy a decir algo acerca de esta investigación. Annie nació en Francia en el 1919, creció en París, donde hoy vive, obtuvo un doctorado en psicología y en otras letras. Se especializó en psicología social en Estados Unidos. A lo largo de toda su vida recibió formación profesional en muchos enfoques, entre otros el psicodrama de Moreno y la psicoanálisis. Su obra, Ay, mis ancestros, se convirtió en un bestseller. A los 85 años enseñó el método transgeneracional en la Argentina y en otros muchos países. Luego termina su estudio sobre la clarificación de lazos transgeneracionales. Yo le voy a explicar después. Secretos de familias, lealtades, familias invisibles y duelos no hechos de pérdidas diversas, personas y familiares. Le voy a hablar algo más de ella. Teóricamente e investigadora del campo a la vez. ¿Ya lo puedes quitar? ¿Ok? Ha sido profesora en varias universidades, psicoterapeuta con formación de psicoanálisis abierta a las innovaciones. Como analista de grupo,
fue una de las primeras psicoterapeutas en utilizar el psicodrama de Moreno en Francia, profesora de la Facultad de Psicología de Niza, en donde dirigió el laboratorio psicológico, social y clínico. Y ahora escúcheme, se convirtió en una celebridad porque publicó un libro que se titula Mis ancestros, o dicho de otra manera, Mis antepasados. Ese es el título del libro que ella escribe. Llega a ser un bestseller mundial y para muchos académicos y psicoterapeutas, ella es quien introduce la dimensión transgeneracional en su práctica a través de un elemento preciso: el síndrome del aniversario. ¿Y qué significa el síndrome del aniversario? Esta frase fue acuñada por ella, es decir, ella está investigando en la transgeneracional y acuña un nombre que se llama el síndrome del aniversario. Solo le estoy dando información, estése tranquilo. Fue una de las pioneras, quiero que aprenda bien lo que le voy a decir con esta palabra. Fue una de las pioneras en el estudio de la psicogenealogía. Después le voy a explicar qué significa psicogenealogía. Pero ella acuñó el término del síndrome del aniversario. ¿Qué es el síndrome del aniversario? Se lo voy a explicar. Ella dice: el inconsciente de una persona tiene una memoria y marca acontecimientos importantes del ciclo de su vida por repetición, fechas o edades. Se lo voy a decir otra vez. Ella dice que el síndrome del aniversario, una frase famosa que se ha hecho entre todos los del gremio, dice, es el inconsciente que tiene una persona en su memoria que marca acontecimientos importantes y ciclos en la vida de sus antepasados por repetición, fechas, edades o lugares. Ahora escúcheme. Dice, esto es lo que ellos dicen. Podemos hacer un ejercicio sencillo, aunque laborioso. Tomamos un calendario y apuntamos las fechas de nacimiento y muerte de los miembros de nuestro árbol genealógico, es decir, de nuestros antepasados, así como otras fechas significativas, bodas, accidentes, encarcelamientos. Nos sorprenderá ver cómo en un mismo día o alrededor de él se montan acontecimientos. Otro ejercicio interesante consiste en observar la edad en que nuestros antepasados sufrieron un trauma significativo. Veremos que se repite en alguno de los descendientes de manera idéntica o camuflada. Por ejemplo, ella da un ejemplo. Una mujer debe ser internada con un diagnóstico de esquizofrenia a la misma edad que su madre fue internada por la misma causa y que su hija tuvieron la misma edad que ella tenía en aquel momento. El fenómeno del doble aniversario se da cuando coincide la edad y la fecha de la repetición. Es decir, el fenómeno del doble aniversario o el fenómeno de la fecha del aniversario es cuando le pasa el mismo caso en el mismo día y en la misma fecha. Ahora, esto es lo que dicen los psicólogos, esto es lo que dicen gente que estudia. Escuche bien. Dice, estas condiciones no se deben al azar. Un estudio estadístico de probabilidades lo confirmaría, sino que obedece a la voluntad del árbol genealógico. Los contratos son una especie de códigos que actúan sobre nuestras vidas en forma de creencias o inhibiciones. Dice, programados para morir. Yo le estoy dando solo información de lo que ellos hablan acerca de estos casos. Programados para morir en otra fecha es una lealtad. Nos programamos para vivir el mismo número de años que nuestros padres. Pongamos como ejemplo una abuela que muere joven a los 45 años. La hija cuando llega a esa edad hace una crisis fuerte y tiene un accidente, y la nieta cuando llega a esa edad también cae enferma. Son lealtades inconscientes hacia una figura de autoridad del árbol genealógico. Es como si tuviéramos que ser leales al árbol genealógico que se repitió en nuestros antepasados, y las mismas cosas trágicas que le sucedieron parece que tenemos o las atraemos para que nos sucedan a nosotros. Escuche. Graviela Rodríguez, discípulo de Alejandro, y un apellido muy raro, es un psicólogo muy importante, dice, nos explica que en las familias se repiten un sinfín de circunstancias como nombres, fechas,
formas de nacimiento, formas de muerte, entre otras, que coinciden en nuestro actuar y van generando depresiones o neurosis. A estas condiciones se les llama la trampa. ¿Recuerdan el caso de una madre que llegó a una consulta porque su hijo desde hacía un par de años sufrió un accidente siempre en la misma fecha? Procediendo a indagar su historia familiar, descubrieron que el abuelo paterno del joven se había suicidado en esa misma fecha y en la edad que ahora tenía el muchacho. De manera que el hijo empezó a realizar la historia de su abuelo inconscientemente. Y a esto le llaman la trampa. Escúcheme, un árbol sano es el que permite la mutuación y un árbol enfermo es el que se empeña en la repetición. ¿Me están entendiendo? Un árbol sano deja que las nuevas ramas crezcan y crezcan libremente a partir del tronco. Un árbol enfermo se empeña en que las ramas nazcan de las heridas de las ramas caídas. Esto es todo lo que ellos dicen. Quiero que... se me está acabando ya el tiempo de la información. Ahora, la psicogenealogía es el estudio de dónde descendemos, de nuestros antepasados. Psicogenealogía comprende numerosas teorías, prácticas, escuelas de pensamiento. Se han convertido con el tiempo en un término popular, casi en un nombre común. Sin duda alguna le debemos a la profesora Annie que ella impulsó este enfoque, particularmente en Francia, a partir de los años 80. Y escuchen cómo fue la historia. Ahora yo le digo, ¿qué es la psicogenealogía? Lo que ella está estudiando, psicogenealogía, y lo que es una ciencia más de la psicología, ¿qué es? Dice, nacida en Francia a principios de los años 80, la psicogenealogía es un instrumento terapéutico. Quiero que me entienda bien. Esto es lo que dice la ciencia. La psicogenealogía es un instrumento terapéutico que permite, a través del análisis de nuestra historia familiar, comprender mejor las raíces para darse nuevamente un sentido a la vida. Ella es interesante en tres conceptos fundamentales. Estudia el origen, la transmisión y la identidad. Es una herramienta fabulosa para encontrar las causas de nuestro malestar. Porque en realidad, escuche bien a esto, porque en realidad nuestra vida es una novela y no somos tan libres como pensamos. Entonces es por la toma de conciencia que actualizamos los efectos de esta genealogía, la cual nos fluye a través del redescubrimiento de la historia familiar y por medio de nuestra propia historia. Voy a concluir con esto. Trabajando durante muchos años, la profesora Annie, con enfermos de cáncer, comenzó por descubrirle en las biografías de sus pacientes sorprendentemente fenómenos de repetición e identificación con personas amadas y desaparecidas. Esto fue el camino que le llevó a crear el método de la genosociograma. El método de genosociograma. ¿Qué es un genosociograma? ¿Saben lo que le llama la Biblia? Después le voy a hablar cómo lo llama la Biblia. Pero ellos descubrieron a través de tratar con enfermos de cáncer y con personas que tenían enfermedades, indagaron a través de sus antepasados, de su familia, y entonces ella creó el método que se llama genosociograma. Es una especie de árbol genealógico muy particular que resalta hechos revelantes para bien o para mal en la historia de una familia. Enfermedades, nacimientos, accidentes, muertes precoces, injustas, matrimonios separados, partidas, etc. Y ella dice que no somos tan libres como creemos, pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y salir del destino repetitivo de nuestra historia. ¿Alguien me está escuchando? Tenemos la oportunidad de salir del destino repetitivo de nuestra historia. Eso es lo que dice ella. Hasta ahora no le estoy mencionando nada de la Biblia. ¿Saben cuál es su método? Se llama la terapia transgeneracional psicogenealógica contextual clínica. Ese es el método que tiene la doctora. En lo cual, la misión primordial de este método que ella ha sacado, se lo voy a leer otra vez,
la terapia transgeneracional psicogenealógica contextual clínica. En lo cual la misión primordial, después lo va a entender todo, es rastrear nuestras lealtades invisibles y nuestras identificaciones inconscientes repetidas que nos obligan a pagar la deuda de nuestros antepasados. Se lo voy a leer otra vez. En su método ella estudia. Su misión es rastrear nuestras lealtades invisibles y nuestras identificaciones inconscientes repetidas que nos obligan a pagar la deuda de nuestros antepasados. De alguna manera, es como que estamos pagando todas esas herencias que nos transmitieron y de una manera inconsciente las repetimos. Eso es lo que dice este estudio que tiene que ver con la psicología. ¿Sabe cómo empezó todo? ¿Cómo esta doctora empezó con este estudio? Atiéndame ahora, porque se pone bueno el asunto. Un día, su hija le dijo: mamá, ¿te has dado cuenta que yo soy? No. Dice: mamá, ¿te has dado cuenta que papá es el hijo mayor y el segundo hermano murió? Y tú eres la hija mayor y la segunda hermana murió. Y yo soy la hija mayor y nuestro hermano murió, el más pequeño. Así que esto le llevó a la doctora a indagar a través de todos esos pacientes y crear ese árbol genealógico. Dice que ella comenzó a construir un árbol genealógico de una manera completa. Si era posible, preguntaba acerca de los padres, abuelos, bisabuelos, tíos, primos, los momentos claves de la historia familiares, tuberculosis, matrimonio, segundas nupcias de la madre, accidentes de automóviles del padre, mudanzas, viajes, cambios de estatus socioeconómicos, participación en guerras, muertes prematuras, alcoholismo, hospitalizaciones, psiquiatrías, encarcelamiento, sin olvidar diplomas universitarios, profesiones. También les pedí incidir, si era posible, en las edades y en las fechas en los cuales se habían producido todos estos eventos. Y estos árboles genealógicos, también bautizados como genosociogramas, porque los genosociogramas son árboles genealógicos de todo lo que ha pasado, a ver si se repite también en las personas que vienen detrás. Y escúchenme algunos testimonios. Dice: una sucesión de 5 generaciones, solo da algunos testimonios. Una sucesión de 5 generaciones en la cual las mujeres se volvían bulímicas a la edad de 13 años. Un linaje en el cual los hombres eran sistemáticamente víctimas de un accidente de automóvil el primer día de clase de su primer hijo. Estaremos de acuerdo que sería osado ver esto como una obra en el azar, en familias en las que encontramos en cada generación las mismas fechas de nacimiento, el mismo número de matrimonios con hombres y mujeres, el mismo número de hijos legítimos naturales o muertos, muertes trágicas, precoces, siempre la misma edad. En cuanto a la herencia genética, no se puede transmitir genéticamente un accidente de tráfico. Si no, ella investigó que le ocurrían las mismas cosas con las mismas familias. Y ella termina diciendo: ¿cómo explicar estas repeticiones? ¿Por qué repetimos las mismas cosas que nuestros padres y que nuestros ancestros? No le he mencionado la Biblia. Eso es a la conclusión que llega una persona que estudia y que le da esos nombres tan raros que yo les acabo de decir, como lo que significaba genosociogramas. Ahora yo le voy a hablar ya en el lenguaje que ustedes entienden. La doctora le llama genosociogramas, la trampa, psicogenealogía. Pero ¿cómo le llama la Biblia todo esto? Le llaman el síndrome del aniversario porque pasan las mismas cosas casi en el mismo tiempo o alrededor. Eso lo descubrió la doctora a partir del año 1980. Pero ¿cómo le llama la Biblia? Hace más de 4.000 años. ¿Saben? Los genosociogramas, la Biblia lo llama simplemente la ley de la herencia. Mientras que la doctora, solo en el 80, son capaces de
ver que hay cosas que lo mismo que le pasan a las personas del presente, le pasaron a las personas del pasado. La Biblia ya lo define y sencillamente los genesociogramas, la Biblia lo llama la ley de la herencia. La trampa que habla la doctora Alejandra diciendo que hay cosas malas que pasaron a los antepasados y que también les pasan a ellos. ¿Sabe cómo le llama la Biblia? La Biblia le llama maldiciones generacionales. Y la Biblia habla de eso. Y quiero que me escuche bien. Si científicamente se está demostrando todo lo que les acabo de hablar, no se necesita fe para eso. Ellos están estudiando, hacen un análisis de la realidad, ven el árbol genealógico, le han pasado las mismas cosas, cayeron en los mismos errores, los mismos accidentes, la misma separación, muertes en el hogar, familias que se separan, que se rompe, pobreza continua. Todo eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que la ciencia dice y le da esos nombres tan raros que está ocurriendo. Y mucha gente que es creyente o gente que no es creyente dice que eso es un cuento chino de las maldiciones generacionales. Pero quiero decirle que si la ciencia ya lo habla desde el 80, la Biblia lo habla desde hace más de 4000 años atrás. Y quiero que me escuche. Éxodo capítulo 20, verso 5. Dios dice a un pueblo: no te inclinarás a imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Quiero que me escuche. Éxodo capítulo 34, verso 7 dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Lo que la psicología o la psicogenealogía dice, ya nos advierte la Biblia. Y claro que hay individuos bajo maldiciones generacionales. Si esta doctora lo descubrió, si nosotros hiciéramos un árbol genealógico de fechas de muerte, de accidentes, de problemas, de conducta, y ahora lo vamos a ver, veríamos que somos la repetición de lo que ya pasó, porque de alguna manera, o bien hay personas que están bajo maldiciones generacionales, que lo vamos a ver y lo vamos a cortar, porque Cristo vino a romper toda maldición y hacernos libres. No necesitamos un nombre tan raro como el que antes les he dicho. La terapia transgeneracional, psicogenealógica, contextual, clínica, que tiene unos métodos que yo no comparto, no voy a entrar en ello, pero yo digo, sí que hay maldiciones generacionales y no necesitamos ese tipo de nombre tan raro, ni ir a un psicoanálisis, ni nada de eso. Necesitamos ir a la cruz y entender que Cristo se llevó toda maldición y que de esa maldición que Cristo se llevó, nosotros somos benditos para la gloria de su nombre. ¿Usted lo cree? Ahora déjeme que le explique esto. La Biblia ya hablaba acerca de Éxodo capítulo 20, verso 25. Quiero que aprenda esto conmigo. Dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Qué significa que Dios visita la maldad? ¿Se ha preguntado usted qué significa que Dios visita la maldad? Y va donde los padres, quiero que estéis atentos, no me distraigáis, los que estáis ahí, ¿ok? Visita la maldad de los padres hasta la segunda, tercera y cuarta generación. ¿Qué es visitar la maldad? Yo le preguntaba, Señor, ¿qué es visitar la maldad? Entonces me vino luz. Es como cuando un juez va a visitar o a examinar los delitos de un delincuente. Visita la maldad de ese delincuente, porque coge los archivos y los informes y ve si ha sido un violador, un ladrón, un asesino. Ve todo, visita la maldad, está viendo lo que ha hecho y entonces determina un juicio. Ahora, cuando determina el juicio el juez, se dice vulgarmente: el juez me condenó a 3 años o a 4 años o le condenó a 10 años. No,
el juez no condenó. Quien condenó fue el delito que tú cometiste. Lo único que el juez hizo fue aplicar la ley. Y la ley es el pago de los delitos que tú has hecho. De la misma manera, cuando Dios visita la maldad, y vamos a hablar qué es la maldad. Cuando Dios visita la maldad de una casa, la maldad de un hombre, Dios ve las obras que se han hecho. Y no es Dios quien te manda maldición. No es Dios quien te condena. Él es el juez que aplica su justicia. Y el único que te condena y que te maldice es el delito que has cometido. El defraude que le has hecho a Dios. La maldad que hay en ti. No es el juez quien condena. Es el delito del acusado. No es Dios quien nos maldice. Son las obras que nosotros hemos hecho que acarrean la maldición de Dios sobre nuestra vida. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a Dios. Ahora escúcheme, dice que Dios visita la maldad. Y hemos leído en el texto, Éxodo 34:7, que Dios habla de iniquidad, de rebelión y de pecado. Diga conmigo iniquidad, pero no lo diga así, dígalo creyendo fuerte, diga iniquidad, pecado y rebelión. No son igual, aunque son sinónimos, pero no es lo mismo. Y se lo voy a definir rápidamente. ¿Qué es pecado? Toda desviación de la ley de Dios, errar o desobedecer a lo diseñado por Dios, no cumplir con lo específico por Dios para el hombre, errar al blanco, aún errar por ignorancia en obedecer a Dios, eso es pecado. Así que el pecado es la desviación de la ley de Dios. ¿Qué es rebeldía? Toda desobediencia a la autoridad de Dios, al gobierno puesto por Dios, a la iglesia, a las leyes, a la familia. Toda transgresión, traspasar los límites de la autoridad establecida por Dios. Eso es rebelión. Ahora, ¿qué es iniquidad? Escúcheme. Iniquidad es una desviación, es una perversión, es una inclinación al pecado con terquedad y prolongación. Es una maldad adquirida y heredada. Son pecados ocultos y tercos. Es debilidad. Es un patrón de mala conducta. Son malos hábitos. Son lecciones no aprendidas. Es un pecado repetitivo. Escúcheme. Dios condena el pecado, pero visita la maldad. ¿Y cómo es esto? Porque quiero que me entienda. Uno puede pecar, pero cada persona, y después vamos a entrar en esto, solo le estoy dando los términos. El pecado no es igual que la iniquidad. Porque el pecado uno lo puede hacer y en ese momento se arrepiente y no tiene más cadena. Alguien que no es un mentiroso puede mentir en un momento determinado y se arrepiente y Dios le perdona y no tiene más problemas con ese pecado o con cualquier otro pecado porque simplemente pecó por el momento, por la situación, por lo que le llevó, por la tentación. Pero cuando hablamos de iniquidad, la iniquidad es una malformación de la naturaleza pecadora. Es algo que ya es propio de la persona. Es su inclinación al pecado. No es un pecado que lo hace y no lo va a cometer. Es algo que continuamente nace en él. Es lo que está arrastrando. Es la iniquidad. Por eso Dios dice, la palabra maldad es iniquidad. La palabra pecado es cuando transgredimos la ley de Dios. Pero la iniquidad es la raíz que una y otra vez te lleva a pecar. Una y otra vez te lleva a pecar. Y una y otra vez te lleva a pecar. Y Dios dice, yo visito la iniquidad de los hombres, de los padres a los hijos, hasta la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Ahora quiero que me escuche. Jeremías capítulo 17, verso 1. Hace mucho calor aquí. No puedo predicar así. Pero quiero que me escuche. Jeremías capítulo 17, verso 1. ¿Saben qué? Yo siento que hoy Dios tiene una administración terrible. Pero solo para aquellos que quieren sacar y salir de donde están. Jeremías 17, verso 1 dice: el pecado de Judá escrito está con cindel de hierro y con punta de diamante, esculpido sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Esta iniquidad o tendencia de maldad estaba arraigada en el corazón. Era la tendencia de la que la Biblia habla, que es iniquidad,
pecado habitual, aferrado a las personas o por las personas. Este pecado está arraigado, es terco, está grabado en el corazón. Esa es la iniquidad. ¿Y saben qué? Dios visita la iniquidad porque es la maldad propia y Dios estudia lo que hay. ¿Cuál es la maldad que hay en tu vida? ¿Cuál es la iniquidad que hay que una y otra vez te lleva a deshonrar a Dios? ¿Qué es una maldición? Es el juicio establecido por Dios en la vida de una persona, en su descendencia, por el resultado de su iniquidad. Se lo voy a repetir otra vez. ¿Qué es una maldición? Es el juicio establecido por Dios en la vida de una persona y en su descendencia como resultado de la iniquidad. Las consecuencias de la independencia de Dios. Y pastor, es que Dios nos maldice, nos manda enfermedad, nos manda muerte. No, Dios no manda malo. Acuérdense del juez. Es el resultado de la iniquidad. El resultado de vivir a espaldas de Dios. El resultado de ser independiente. Cuando uno se aleja de Dios y no está en bendición, lo que le va a ocurrir es todo lo contrario. No es que Dios te maldiga, no es que Dios te mande lo malo, es que es el resultado de la iniquidad. ¿Alguien me está siguiendo? No les gusta esta palabra, ¿verdad? Escúcheme que vamos rapidito. ¿Saben qué es estar bajo maldición? Es un manto negro, son puertas cerradas, son desgracias continuas, estancamientos. A pesar de trabajar, no das abasto, no puedes salir del lugar donde estás. Es como cuando alguien dice, todo está contra mí. Le voy a hablar de algunas señales o indicaciones que nos hacen saber que hay una maldición. ¿Me están escuchando o no? Acuérdese que Dios visita la iniquidad. Y el mismo delito es el que produce el juicio de Dios sobre eso. Algunas señales o indicaciones que nos hacen saber si hay una maldición son locura mental y emocional. Las dos palabras, confusión y depresión. Y estas casi siempre son raíces de ocultismo. La mayor parte de las personas que han practicado el ocultismo y la brujería resaltan en casos de locura mental. Lea Deuteronomios capítulo 28, verso 34. Las enfermedades crónicas pueden ser la muerte de un familiar por varias generaciones. Enfermedades que los médicos llaman genéticas o hereditarias. Por ejemplo, presión alta, enfermedades de corazón, asma, cáncer, artritis. Pueden ser causa de una maldición. La esterilidad, desintegración de la familia. Muchos han sufrido esta maldición. Han visto a sus hijos y a sus hijas dedicadas a la droga, al sexo, a la música, al ocultismo, divorcio, viudez, madres solteras. ¿Por qué? Porque hay una maldición y se desintegra la familia. Escuchaba en un mensaje del apóstol que había unas familias que decían: mi abuela estuvo dejada y su bisabuela estuvo dejada, mi madre estuvo dejada, yo estoy dejada y mi hija está dejada. Había una maldición generacional de desintegración de la familia. Si los psicólogos dicen que eso sucede, cuánto más Dios, que nos está hablando en su palabra y nos dice que son patrones repetitivos de conductas que pasaron de generación en generación. La pobreza o la insuficiencia económica continua. Esto opera en algunas personas. No importa cuánto dinero tengan o ganen, siempre viven en escasez. Aquí quiero hacer un paréntesis. Usted no puede decir: yo estoy bajo maldición. ¿Por qué? Porque no gano nada. Tú tienes una maldición de vago, no de otra cosa. Porque si usted no trabaja, no puede ganar nada. Pero hay personas que trabajan y que hacen y son personas que están haciendo cosas, pero el dinero les viene por un lado, se les van a otro. Quizá hay una maldición económica. Los accidentes violentos, antinaturales, accidentes continuos de toda clase. ¿No han visto alguna familia que le sucede una cosa y otra y otra y otra y otra? Y a veces en un lenguaje contextual que no entendemos bien cómo es, decimos: no sé, parece que les pasa algo, parece como que hay algo malo alrededor de ellos. Y eso pueden ser síntomas de maldiciones generacionales.
una secuencia de suicidios, muertes prematuras y antinaturales. Las maldiciones autoimpuestas, cuando nosotros mismos nos maldecimos. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la boca, y quien la ama comerá de sus frutos. Cuando tú te maldices, estoy enfermo, no voy a llegar, me va a pasar esto. También son maldiciones autoimpuestas y tienen su poder, porque es fe en lo malo. Usted está llamando a lo malo. La fe llama a las cosas que no son como si fueran, pero la fe negativa o lo malo también llama a las cosas que no son como si fuera, porque en realidad es una fe negativa, pero es una fe. No se maldiga, no viva bajo una maldición continua. Escúcheme. Todas esas causas pueden ser síntomas de que usted está bajo una maldición. Hago lo correcto, estoy trabajando, pero no me llega. Cuando gano se me rompe el coche, y cuando no se me rompe la lavadora, y cuando no las cosas me salen mal. Hay algo que no me deja, hay algo que no puedo florecer. Estoy siempre en el mismo lugar y hago todo lo que puedo, pero no puedo salir del lugar donde estoy. Quizá usted esté bajo una maldición. Escúcheme. La Biblia dice, la maldición no vendrá sin causa. Es decir, si hay una maldición, es porque hay una causa. No, está bien, Antonio, ok, déjalo ahí. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición, dice, nunca, diga conmigo, nunca, vendrá sin causa. Tiene una causa por lo que haber. Hay algo que lo activó. Hay un efecto que es el resultado de algo. Ahora escúcheme. Le voy a hablar de algunas causas que provocan maldiciones generacionales. ¿Y por qué voy a estar bajo una maldición? Le voy a hablar de algunas causas. No le puedo hablar de todas, pero le voy a hablar de algunas causas. Si usted ha hecho esto, usted tiene que correr hoy al altar y decir, Señor, yo voy a renunciar a toda maldición. Yo voy a salir de este lugar. No quiero que visite mi maldad. Mi maldad va a visitar la cruz para que me limpie y para que me saque. Escúcheme, una cosa es que Dios le visite para juzgarle, y otra cosa es que usted vaya a la cruz y le diga, ten misericordia de mí, yo te voy a entregar mi iniquidad en esta hora, voy a romper toda obra del diablo, no quiero vivir bajo maldición. Dale un aplauso fuerte a Dios si lo cree. Voy a ir rápido. Algunas causas de maldición generacionales. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es tener y reconocer a otro Dios y a otros dioses fuera del verdadero. Es tener una figura o representación y adorarle. Dios castiga con juicio a las personas que son idólatras. Muchas personas son engañadas creyendo que están alabando a Dios. Algunos lo hacen por tradición familiar, otros por ignorancia y otros lo hacen por verdad, pero no quieren reconocer al Dios verdadero. Yo no sé si usted tiene estampitas o tiene figuras o tiene pulseras de la suerte o ve horóscopos o todas esas cosas. Deshágase de ello, porque eso trae maldición. Pero eso es muy a la vista, como que ninguno lo hacemos ya. Pero la idolatría es poner cualquier cosa por encima de Dios. Hay gente que tiene idolatría a la iglesia, tiene idolatría al culto, tiene idolatría a la religión, tiene idolatría a lo socio-religioso y no le importa deshonrar a Dios, pero no puede perder su lugar y es capaz de hacer daño, es capaz de competir por un lugar, es capaz de hacer mal a las personas. No ser puente sino puerta, o mejor dicho, no ser puente sino muro.
No importa si la gente no viene a la iglesia, pero esta iglesia es mía, este lugar es mío. ¿Saben qué? Usted está amando más el lugar de la religión que al verdadero Dios. Usted se convierte en un idólatra. Jesús, cuando le dijo a los fariseos y a los escribas, ellos eran los representantes de Dios en la tierra, pero Cristo los llama idólatras, los llama sepulcros blanqueados, llenos de todas las tibias, llenos de huesos de muertos. Ustedes no me representan, representan a una religión muerta, no representan al Dios verdadero. Y cuando Dios está hablando con ellos, óigame, hay mucha gente idólatra dentro de las iglesias, adoran lo exterior, pero no adoran a Dios. Quiero que me escuche bien, lo que usted adora, eso es su Dios. Si usted adora el dinero, ese es su Dios. Si usted adora la fama, ese es su Dios. Si usted adora los puestos, ese es su Dios. ¿Y cómo sé yo quién es mi Dios? Porque tu pasión determina tus esfuerzos. ¿No me están escuchando? ¿Cómo sé yo quién es mi Dios? ¿Dónde está tu pasión? Ahí está tu Dios. Ahí está tu Dios. ¿Dónde está tu pasión? Ese es tu Dios. Pero pastor, mi pasión es Dios. Tu pasión es Dios. No vienes a un ayuno, no vienes a una oración, no estás estudiando en la escuela, no estás orando, no estás intercediendo. Vienes tarde a la iglesia, te vas temprano de la iglesia. No eres capaz de honrar a Dios con tus bienes ni con tu diezmo, pero eres capaz de ir a ver el mejor partido. Eres capaz de comprar tabaco todos los días. Eres capaz de tener otras pasiones y pasar el tiempo. Lo que adoras, ese es tu Dios. Pero nosotros vamos a venir a adorarle al Rey de Gloria, al Rey de Gloria. Ahora quiero que me escuche. La idolatría. Número 2, si usted es un idólatra, va a vivir bajo maldición. Por eso hay gente que no prospera. Por eso hay gente que no sale a la luz. Porque hay otras pasiones que te pierden más que Dios. Y escúchame, no te estoy maldiciendo. Yo no estoy para maldecir a nadie. Estoy para bendecir. Pero estoy para hablar la verdad. Yo no estoy para entretenerle. Mira el calor que pasa. Tu pasión determina tus esfuerzos. Si tú no te esfuerzas por Dios es porque no tienes pasión por Él. Es que no puedo. Y a una boda empieza a las 6 y estás a las 7 de la mañana allí. Empieza a las 6 de la tarde y estoy cogiendo sitio. Porque esa es tu pasión. Pero ¿dónde está la gente que tiene pasión por Dios? Una pasión desesperada por Dios. ¿Habrá aquí gente que tiene pasión por Dios? Denle un aplauso fuerte a Dios. Déselo fuerte. Ahora, voy a ir rápido. El ocultismo, lo encubierto, lo escondido. Las prácticas del ocultismo siempre han sido una fascinación para el hombre caído. Escúcheme, hay tres grandes fuentes, aspiraciones. Hay tres grandes fuertes aspiraciones del hombre. Le voy a decir cuáles son en su naturaleza caída. La del ser humano. Las tres grandes aspiraciones fuertes del ser humano con su naturaleza caída es el deseo del saber, el anhelo del poder y la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. Esos son los tres deseos más fuertes del hombre. Y esto lo hacen a través de fuentes naturales y de fuentes sobrenaturales. Y existen dos fuentes de conocimiento y de poder sobrenaturales, la de Dios y la del enemigo. Una es legítima, otra es ilegítima. La maldición viene por el ocultismo. Número 3, voy rápido. Si usted hace algo de esto, estos son causas para estar bajo una maldición. Toda forma de sexo ilícito o antinatural, tales como homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, adulterio, fornicación, incesto, todo aquello que no sea lícito ni legal delante de los ojos de Dios. Por eso hay mucha gente joven
que las cosas le salen mal. Porque todo sexo fuera del matrimonio es una maldición. Ahora quiero que me escuche bien. Si yo no hablo claro, ¿quién va a hablar claro? Yo soy el pastor. Pastor, es que eso en la iglesia suena fuerte. Más fuerte suena el diablo, que se agarra de nuestras hijas, se agarra de nuestros hijos, y él les habla claro. Yo les voy a hablar claro. En esta tarde les voy a hablar claro. Quiero que me escuche. Quiero que me escuche. Toda forma de sexo ilícito. Una pareja que están pedidos y no están casados, no tienen derecho el uno sobre el otro, porque todavía no hay un matrimonio, no han sido bendecidos por Dios. Y si eso hablo de la gente que está comprometida, ¿qué será de las que no están comprometidas? Y esto va para las jóvenes. Si no te das valor, nadie te lo va a dar. Escúcheme. Para que venga un caballero por una mujer, tiene que ser una dama. Porque si es una cualquiera, no puede venir un caballero. Lo que tú eres es lo que tú vas a traer. Dale un aplauso fuerte a Dios. Todo tipo de sexo fuera del matrimonio. Y que de los adúlteros mentales. Lo que yo no estuve con nadie, pastor, porque no tienes oportunidad. Pero tu mente, tus ojos y tu vida. Cristo dijo: cualquiera que mira repetitivamente a una mujer con deseos sexuales, el tal es un adúltero. Hay que cortar toda maldición que venga por el sexo ilícito. Dios va a levantar una generación de gente sana. Ahora, escúcheme, eso es para las mujeres, pastor. ¿Y los jóvenes qué? Si quieren ser jóvenes con un propósito y un destino, tienen que ser de la misma manera fieles, honrarle a Dios. Señor, yo te voy a honrar con la mujer que tú me des, porque si tú no eres un caballero, tampoco vas a traer a ninguna dama. ¿Sí o no, pueblo? ¿Saben cuántas familias, cuántas vidas de jóvenes están siendo maldecidas por la pornografía, por el internet y por toda la basura que el diablo suelta? Y no pasa nada. Es una maldición que no solo viene para ti, sino que la vas a transmitir para el resto de tus hijos. Y la gente que está casada, ame a su mujer, ame a su esposo. Tenemos que mantenernos fieles delante de Dios. Dios es el que perdona, pero no se puede vivir repetidamente haciendo lo mismo y después venir a la presencia. Levanto mis manos y Dios me va a bendecir. ¿Sabe lo que hace Dios? Mi presencia no va contigo. No te voy a bendecir. Puedes venir a la iglesia a escuchar la prédica, pero si no hay respeto y santidad por mi presencia, no va a haber ninguna gota de mi presencia. Vas a tener lo que decía Correa hablando anoche. Lo único que vas a sentir aquí son las neuronas espejo. Te vas a emocionar con todos, pero no es gloria. La gloria está reservada no para los que son perfectos, sino para los que quieren honrarle a Él. Denle un aplauso fuerte, sí. Escúcheme que va fuerte el asunto ahora. Las maldiciones vienen por no respetar ni honrar a los padres. Hoy en día hay muchos hijos que le va mal porque no honraron a sus padres, ni saben honrarlos. No saben respetarlos. Escúcheme. Muchos me preguntaron: pastor, ¿y si mi padre me dice que haga una cosa mala, no la hagas? Dios no dice que le obedezcas. Dios dice que le honres. Primero hónrale a Dios. Y si voy a hacer algo que no es de Dios, primero honro a Dios. Pero hónrale. Y aunque haya sido un mal padre, hónrale. Usted tiene que honrarle. Le voy a leer un texto. Hijos, obedeced en todos. Efesios 6:1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Quiere decir que si no le honras, no te va a ir bien y tus días en la tierra no van a ser muchos. Hay que honrar a nuestros padres. Hay que honrarlos. Hay hijos desagradecidos. Hay hijos controladores, jezabélicos, hijos que nunca han honrado a sus padres. Incluso algunos que los han maltratado, les han hablado mal, incluso algunos les han pegado. Si hay alguno aquí, aunque ya viva o no viva, pídale perdón a Dios y diga: Señor, yo quiero honrar a mis padres, no quiero deshonrarlos. Es más, tendríamos que contemplar un sueldo económico para nuestros padres si les hacen falta, y si no también, porque por ellos estamos aquí. ¿Cuántos hijos desobedientes, maleducados, con gritos con sus padres, respetan a otros menos a ellos? Eso trae maldición. Número 5. Maldecir lo que Dios ha bendecido trae maldición. La palabra maldecir también significa hablar algo malo de alguien. Y cuando tú estás criticando a alguien, quiero que me escuches. Cuando tú estás criticando a alguien y más criticas un hombre de Dios, un siervo de Dios, si tú maldices lo que Dios ha bendecido, eso es una maldición que te vuelve. Y te lo voy a demostrar con la Biblia. Por eso hay gente que habla mucho, critica mucho y comienza todo el tiempo a hablar. Y no hay nada peor que hablar de los hombres y de las mujeres de Dios que Dios ha bendecido. Por eso no hay gente que no sale de donde está. Hay una losa encima y no sale porque tiene espíritu de crítica, espíritu de maldiciente. Pero pastor, no hay dinero, pastor, no veo nada, pastor, no salgo. Sal del espíritu de maldición. No maldigas lo que Dios ha bendecido. Quiero que me escuches. Génesis capítulo 12, verso 1. Dios le llama a Abraham y le dice: Abraham, te bendeciré y haré de ti una nación grande. Escuche, y dice: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Usted no puede hablar mal de un hombre de Dios, porque eso es un boomerang que le va a venir. Antonio, quita esto, please. Número 6. Robar lo que le pertenece a Dios trae maldición. Malaquías capítulo 3, verso 10 y 12. Ahí está el pastor. Escúcheme. Dios le dice a una nación: maldito sois con maldición porque me habéis robado. No están los diezmos en la casa del Señor, ni las ofrendas. Y cuando usted le roba a Dios, esto es un claro ejemplo de la gente que no ofrenda, que no diezma. Las cosas le van mal. No hay una economía fructífera, y si la hay, no hay una vida fructífera, porque no podemos robar lo que a Dios le pertenece. Y no solamente hablo del dinero. Hay mucha gente de la iglesia que no diezma, y hay gente que vino recién y es capaz de honrar a Dios con sus bienes, con sus ofrendas, con sus diezmos. Hay una maldición financiera que está en la palabra. La Biblia dice que quien siembra escasamente recoge. ¿Cómo es posible que nuestras casas estén atesoradas y la casa del Señor sea una pocilga? ¿Cómo es posible que tenga dinero para darle a Zara, para darle a qué sé yo, a Bresca, y los que tienen más dinero para darle a Loewe, para darle a no sé qué, a Marlboro, a Winston? Pero a la hora de dar dinero a Dios hay un demonio que te sujeta. Pero escúchame bien, sea dadivoso para darle a Dios, porque no le robe a Dios. Hay una maldición financiera para los que roban a Dios. ¿Saben por qué no prospera? Porque usted no siembra nada. ¿Y cómo prospera ese? ¿Y cómo prospera el otro? Pero no vea solo la cosecha, mire el tiempo de la semilla. Usted va y ve a la persona con un campo lleno de trigo y de espigas, y usted no tiene campo, tiene el campo y no tiene nada. ¿Y qué cosecha tiene ese? Mientras tú dormías, ese estaba labrando la tierra, estaba sembrando la cosecha, estaba echando el trigo. Usted solamente quiere cosecha, pero no quiere poner semilla. Si usted le roba a Dios,
Hay una maldición financiera sobre los que no honran a Dios. Y no se trata de dinero, se trata de corazón. ¿Cómo usted le va a dar su vida a Dios? Con todo mi respeto, por no decírselo de una manera más brusca, lo que usted dice no se asimila con la realidad. ¿Cómo, Señor, te entrego mi vida, mi casa, todo lo que tengo, envíame? Tú sabes que estoy en la tierra por ti. Y no eres capaz de darle el 10% de lo que Dios te da. ¿Cómo vas a darle el 100% de lo que tú le estás ofreciendo? Y no solo con el dinero, con el tiempo, con el servicio. ¿Saben que hay gente que está continuamente trabajando? Yo necesito un grupo de colaboradores que estén ahí, con mujeres que estén trabajando. Y a veces llamo a la gente para servir. No puedo, me voy de compras, estoy aquí, estoy a lo otro. Dios te ha dado la vida con un propósito y con un destino. No dejes que tu vida esté en maldición. Honra a Dios con tus bienes, honra a Dios con tu tiempo, honra a Dios con tu sacrificio. Dile: Señor, aquí estoy, tengo que fregar la iglesia, tengo que estar de cámara, tengo que abrir la puerta, tengo que aparcar un coche, tengo que traer agua. Yo quiero servirte porque aún de mi tiempo voy a darte lo que es tuyo. ¿Usted lo cree, sí o no? ¿Y por qué no lo hace? Número 7, voy rápido. Injusticias cometidas. Cuando cometemos injusticia, y sobre todo con una víctima débil, viuda, huérfano, pobre o extranjero, hay quienes han hecho mucho daño a este tipo de personas. Y toda injusticia es castigada por la ley de Dios. Maldiciones heredadas. Aquí estamos en la recta final. Las maldiciones heredadas era todo lo que hablábamos antes y lo que la doctora Annie, ¿se recuerdan cómo lo llamaba? Genosociogramas. Era ver el árbol geológico y ver que lo que acontecía a nuestros antepasados también les acontecía a todo ese tipo de personas. ¿Qué son las maldiciones heredadas? Son aquellas maldiciones que están en nuestra línea sanguínea, como incesto, enfermedades, divorcio, mal carácter, rechazo, maldiciones sexuales y otras más. ¿Qué es la definición de la palabra herencia? Lo que heredamos. Porque también podemos estar bajo una maldición que ha sido heredada. Que no es que hayamos cometido ninguna de estas cosas, o sí, pero algunos no, y están bajo una maldición porque han sido heredadas. La definición de la palabra herencia. En el diccionario la define herencia como la transmisión de determinados carácter o propiedades de padres a hijos, en general de antecesores a descendientes. En la herencia intervienen aspectos biológicos, psicológicos y espirituales. Voy rapidito. 3 herencias que todos los seres humanos recibimos. Si usted es un ser humano, la va a recibir sí o sí. La herencia física. Heredamos el color de los ojos, el cabello, la contextura física, el temperamento y también lo negativo, la predisposición a sufrir determinadas enfermedades, cáncer, hidropesia, Parkinson, leucemia, Alzheimer, tensión alta, diabetes. Eso se hereda. La herencia espiritual. Escuche bien aquí. No heredamos los pecados, pero sí heredamos las atmósferas espirituales. Se lo voy a decir otra vez. No heredamos el pecado. No estoy hablando de la línea de Adán, que sí todos somos pecadores, pero no heredamos la paga del pecado que hicieron nuestros ancestros, pero sí las atmósferas espirituales. Si hay un abuelo que era jugador, ese pecado y esa autoridad espiritual atrae a demonios para que se asienten en la familia. La Biblia lo llama espíritus generacionales. El demonio actúa sobre los que viven en pecado. No somos responsables de los pecados de nadie, pero existe una atmósfera espiritual que nos oprime. A eso le llamamos también la herencia ambiental. Familias en las que se repite el abuso sexual, accidentes, miseria, suicidios, alcoholismo, drogadicción, pornografía. No heredamos el pecado, pero sí los espíritus
de la herencia ambiental que oprimen y que te llevan a esa tentación. Escúcheme, estoy en lo último. Hay familias enteras que caminan bajo espíritus de generación tras generación. Y si esa herencia no es rota y los espíritus no son expulsados y colocas al Espíritu Santo como autoridad, todo seguirá igual. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Le voy a dar algunos ejemplos. Herodes el Grande mandó matar a los bebés en la época de Jesús. Ahogó a su cuñado. 5 días antes de morir, mandó matar a su hijo. Tuvo 10 mujeres y mató a 100 judíos que se rebelaron. Herodes Antipa, el hijo menor de Herodes el Grande, fue el que mandó matar a Juan el Bautista. Herodes Agripa, hijo y nieto de los anteriores, fue el que encarceló a Pedro para matarlo cuando el ángel lo liberó. Herodes Agripa II, hijo de Agripa I, fue el que dijo a Pablo: casi me persuades a ser cristiano. Toda la familia de Herodes fue de mal en peor porque no rompió los espíritus generacionales de iniquidad y fueron pasando de padres a hijos. Escúcheme, por eso debemos de ir sobre nuestras cabezas, sobre nuestra descendencia y cancelar toda maldición generacional, cortarla en esta tarde, decirle: voy a romper toda línea sanguínea, voy a romper toda enfermedad, voy a romper todo espíritu generacional, porque ni lo voy a tener yo, ni lo voy a transmitir. Denle un aplauso fuerte a Dios. Ahora quiero que me escuchen. Recuerden que hablemos de la iniquidad. La iniquidad es la predisposición a cierta debilidad. ¿Cuál es su iniquidad? No me lo diga. Es cierta predisposición. La iniquidad es predisposición a cierta debilidad. Escúcheme. ¿Cuál era la iniquidad de David? David poseía una iniquidad sexual. ¿Recuerdan? Asesinó, se acostó con una mujer y asesinó a su marido. Le perdió la iniquidad sexual. Pero su hijo Amón violó a Tamar. Y Absalón se acostó con las novias de su padre. Pero además Salomón, el hijo de David, tuvo tanta perversión de iniquidad sexualmente que tuvo 900 mujeres. Y le llevaron a irse en pos de dioses ajenos. Pero un poquito más atrás, la abuela de David era Rabat, que era la ramera. Así que los patrones de conducta y los espíritus generacionales se transmitieron de padres a hijos porque no lo cortaron. Identifique el espíritu que se repite en su familia, las maldiciones que aún operan, las debilidades espirituales que heredaste, que estás luchando, la maldición que creíste, la transmisión que te oprime de generación en generación. Pueden ser de miseria, de pobreza, de suicidio, de locura, de divorcio, de abuso, de abandono, de madres solteras, de padres que abandonan el hogar, de alcoholismo, de homosexualidad, de dolor, de angustia, de depresión. Sea lo que sea, identifíquelo, porque en esta tarde se corta toda maldición. En esta tarde se rompe toda obra del diablo. Ahora, también heredamos herencia psicológica. Y aquí quiero que me escuche atentamente. Ciertas conductas también se heredan. Podemos ser miedosos como mamá, violentos como papá, paranoicos como el abuelo y pasivos como el bisabuelo. Y las herencias psicológicas no se rompen con una oración, sino a través del discipulado, renovando los patrones equivocados de pensamientos y activando un ciclo de pensamientos positivos que nos lleven a honrar a Dios y a cumplir con su palabra. Denle un aplauso fuerte a Dios. Por eso quien no entra en el discipulado no cambia de mentalidad. Una oración no te hace cambiar de mentalidad. Una oración te activa y te libera tus facultades mentales para que decidas cambiar de mentalidad. ¿Me entendieron o no? Así que heredamos todo eso, lo físico, lo espiritual y lo ambiental, y también lo psicológico. Le voy a revelar
un texto en la Biblia del pecado generacional. Segunda, Ezequiel capítulo 16, verso 45. Escúcheme. Si hubiera encontrado este texto la doctora Ani, dice: hija, eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. El mismo patrón de conducta. Ezequiel 16, 45. Crónicas 33, 22. Dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés su padre. Y le podemos dar muchos patrones de conducta en la Biblia, y ya les hablé durante 15 minutos que si usted quiere comprar ese libro, no es una buena técnica la que ella emplea porque no tiene a Cristo, pero sí es que da un diagnóstico de los problemas de las personas sin tener una relación espiritual con Dios, o al menos que yo sepa, porque si no, no haría lo que hace, pero sí que descubre que hay un mundo espiritual que se escapa de las manos y de la física. Ahora escúcheme, todas esas maldiciones que podemos estar, le tengo una noticia. Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice que Cristo nos redimió de toda maldición de la ley. Cristo nos redimió. Pastor, y si Cristo nos redimió, ¿por qué predicas esta palabra? ¿Y crees que hay algunos, si tenemos a Cristo, no estamos bajo maldición? Escúcheme, Cristo nos redimió. Vino para redimirnos. Legalmente somos redimidos, pero en la práctica hay mucha gente que vive bajo maldición, porque Cristo también nos sanó. Escrito está: por sus llagas somos todos sanados. Y porque hay gente enferma, porque hay que ir a la cruz, hay que apropiarse de lo que Cristo hizo. Quiero que me escuchen, la cruz es el intercambio divino. El intercambio divino de Dios y del hombre está en la cruz, no está en la ley, no está en la palabra, está en la cruz. Cristo vino a darnos todo lo que Él es, a redimirnos de toda maldición, a quitar el lazo de los decretos, a traer el camino al cielo, a traer su gracia, a traer su gloria. Es el intercambio divino. Usted tiene que ir a la cruz y renunciar de toda maldición, apropiarse y decirle: Cristo me redimió. Voy a reprender todo espíritu del diablo, toda mentira, todo engaño, todo dolor, toda maldición, toda opresión, toda tristeza. Ya no voy a heredar la naturaleza caída y las maldiciones. Voy a tomar lo que me pertenece. ¿Sí o no, pueblo? Escúcheme. De la misma manera que se heredan las maldiciones, también se heredan las bendiciones. Porque Noé hizo un arca y salvó a toda su familia, pero también a toda la humanidad. Ya no va a ser nunca destruida la tierra por agua. Lo que tú vences es tan importante en las maldiciones generacionales, porque lo que tú vences no lo van a tener que pelear tus hijos. Lo que tú cortas, tus hijos no van a tener que pelear con eso. Usted puede transmitir una generación de maldición o una generación de bendición. Cuando Josué enfrentó a Amalek, le cortó la cabeza y nunca más se enfrentaron a los amalecitas. Porque las victorias que nosotros ganamos, las bendiciones que nosotros transmitimos a nuestros hijos, son victorias ganadas. ¿Saben que nosotros, cuando el diablo venga a recordarte las maldiciones generacionales, después que oremos, dile: yo tengo los genes del campeón, tengo los genes, el ADN del campeón? ¿Saben qué? Yo no sé si hemos sido transmitidos por maldiciones generacionales en alguna línea, pero ahora tenemos los genes espirituales de Abraham. Dios le bendijo y en él serían benditas todas las naciones. Esos genes espirituales son los que hay que traer. Hay que traer los ADNs del campeón, de Cristo. Ya nos vamos a vivir bajo maldición, pero hay que cortarlo, hay que salir de ahí, hay que apropiarse. La maldición y la bendición, tengo una noticia para ti. ¿Saben que la maldición y la bendición se pueden elegir? Yo no lo sabía. Se pueden elegir la maldición y se puede elegir la bendición. ¿Y cómo es eso? Dios les dice en Éxodo capítulo 28: elegid maldición o bendición. Si hacéis todo lo que yo os digo, bendita será tu casa,
benditos serán tus hijos, benditas serán tus ovejas, bendito será tu trabajo en el campo. Y comienza a bendecir, y comienza a bendecir. Y luego dice, si no escucháis mi voz y hacéis mis mandamientos, todas estas maldiciones os seguirán. Maldito será tu campo, malditos serán tus hijos, malditos serán tus negocios. ¿Saben qué? La bendición o la maldición se puede elegir. ¿Qué vas a elegir? ¿Maldición o bendición? ¿Saben quién era Jonathan Edgar? Yo no sé si has recogido algo. Que tampoco culpamos a nadie. Simplemente sé que hay familias enteras con un patrón de conducta bajo maldición. Uno bebe, el otro bebe, el otro bebe, un carácter malo, disensión en la familia, envidia, celos, alcohol, depresiones. Pero no transmitas eso. No puedes vivir bajo maldición. Fíjense, y termino con esto antes de orar. ¿Saben quién era Jonathan Edgar? Era un predicador americano de 1727. Cuando llegó a Estados Unidos, él dice que entendió el texto de que por toda la tierra que te estaré, te la daré como simiente y serás bendito tú y tu descendencia. Y de ese predicador, mire lo que nació. Se investigó y de 1.400 personas descendientes de Jonathan Edgar, 300 fueron pastores, 13 fueron autores importantes, 13 presidentes de colegio, 65 profesores de... voy a leerlo otra vez. 300 fueron pastores, 13 autores importantes, 13 presidentes de colegio, 65 profesores de colegios, 5 abogados. En su descendencia hubo 37 jueces, 56 médicos, 84 encargados de oficinas públicas, 13 senadores y un vicepresidente de Estados Unidos. ¿Qué vamos a transmitir nosotros? Los mismos patrones equivocados de conducta. No puedes, no sirve, solo tienes que hacer esto, solo puedes llegar aquí, puedes llegar al mercadillo, tienes que casarte con 16 años, la mujer no sube del tobillo. ¿Qué vamos a transmitir? Yo renuncio a toda generación y a todo espíritu familiar que no honre a Dios. Mis hijos, quiero que estén cortados toda maldición. No quiero vivir bajo maldición, quiero vivir bajo la gloria, bajo el poder, bajo la influencia del Todopoderoso. Quiero que en esta hora te pongas de pie. Quiero que suba el coro. Ponte de pie y dile: en esta hora voy a romper toda maldición, voy a quebrar toda obra del enemigo. Vamos, necesito el coro aquí rápido. Escúcheme, quiero que haga algo. Le he estado hablando acerca de lo que es vivir bajo maldición, patrones de conducta que se repiten, situaciones por las que puede venir maldición. Si usted tiene alguna de esas áreas en su vida, no honrar a los padres, hacer injusticia, robar a Dios, ocultismo, idolatría, sexo ilícito, usted puede estar bajo una maldición. En esta hora quiero que cierre sus ojos.